¿Qué tal, amigos de Leyendas del Deporte? Una vez más nos encontramos en nuestra nueva edición platicando con las leyendas y bueno, como es de costumbre de lunes a viernes, llevándoles lo mejor de lo mejor del deporte o de la disciplina que más les interesa y en este caso para todos los americanistas, ya que ayer tuvimos a los Chiva hermanos, hoy tenemos americanistas, tenemos al Club León, tenemos a varios, porque estamos hablando con una vieja gloria de nuestro deporte, de nuestra pasión, que es el fútbol, como mi querido amigo Francisco Uribe, mejor conocido como Paco, que ya está aquí con nosotros. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la llamada de Leyendas del Deporte hasta allá, hasta Chihuahua. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte. Aquí con mucho gusto aceptando tu invitación y con todo gusto para poder platicar contigo y dar a conocer muchas anécdotas de lo que vivimos, tú como exfutbolista también, y gran trayectoria y con todo gusto poder estar aquí con todos ustedes. No, hombre, muchísimas gracias. Mucha gente te recuerda, mi querido Paco, por lo que pasaste por el León. Obviamente tenías un buen proceso con la selección mexicana hasta que lamentablemente llegó esa lesión allá en el ojo, que lo recordamos. Desafortunadamente venías en una muy buena posición y de repente llegas al América, donde también haces cosas importantes. Estuvimos ahí cosechando, viendo realmente tus anécdotas, y eras un goleador de muchos goles por temporada, pero mucha gente te recuerda más con esos equipos, ¿no? Pero lo que nadie recuerda prácticamente es que tus inicios fueron precisamente con el equipo rival del América, allá en la capital mexicana, como es el caso de los Pumas de la universidad. Pero ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero vámonos ahora sí que más abajo de lo que es Pumas de la universidad. Tú naciste en la ciudad de Puebla, pero creces donde estás radicando actualmente, que es Chihuahua, y vuelves otra vez a la capital del país. ¿Cómo fueron esos inicios en el mundo del fútbol? Todos iniciamos, ahora sí que, como dice Ramón Ramírez, en el pasto árabe, ¿no? En el polvorín, o si no, en las calles donde dejamos enterrada la uña y nuestro campeonato es la Coca-Cola de 2 litros, el portero es el gordito, el capitán es el dueño del balón. Todos iniciamos por esa purita etapa, no podemos olvidarla, mi querido Paco. Sí, así es. Fíjate que pues es muy bonito recordar todos los inicios. Como bien dices, yo nací en Tehuacán, Puebla. Mis padres son de Chihuahua, son nacidos aquí en Camargo, Chihuahua. Y por azares del destino, en aquella época le ofrecen un trabajo a mi papá en la cuenca del Papaloapan, que arreglaban la cordillera del río Papaloapan, Claro. entre Orizaba, Tehuacán, Puebla y Veracruz. Entonces estuvo trabajando ahí, radicando en Tehuacán, Puebla, nacimos todos ahí. Yo tenía 10 años cuando regresamos a Camargo. Y acá estudié la secundaria, la preparatoria. Terminando la preparatoria me voy a México a estudiar la carrera de medicina veterinaria con la UNAM. Y de ahí me voy a visitar los campos donde quiero empezar a jugar, a probarme. Pues yo dije, yo me voy a probar con los Pumas, a los campos. Campo número 8, llegué y estaban unas personas, unos entrenadores, entrenando con unos jóvenes y me dice, pues ven a probarte, pero no es el equipo profesional, es el equipo estudiantil representativo de la universidad. Y fueron mis inicios. Aquí en Camargo, pues las canchas no era el pasto árabe, porque el pasto árabe pues es arenita. Acá es tierra, piedras, espinas, vidrios, y era pues un terreno disparejo, donde en el barrio donde vivíamos era un llano, prácticamente un llano, y fíjate la coincidencia, en ese barrio pues había varios amigos, todos los amigos que practicaban, salíamos a jugar a la calle, salíamos a jugar a las canicas, al trompo, a todo, con la pelota de esponja, los hoyitos, y jugábamos fútbol. Y ahí en este campo donde practicábamos, estábamos nosotros con todo lo que hasta las 2, 3 de la mañana se continuábamos jugando.
porque hacía mucho calor. Entonces, era nuestro entrenamiento prácticamente, jugar ya cuando se metía el sol, salir a jugar a ese campo entre las piedras, poníamos 2 piedras de portería de un lado, del otro lado las 2 piedras, y en este equipo jugaba el presidente municipal actual, vivía en la esquina, Ah, mira. tenía desde la infancia, y fue el que me invitó para venir acá, a Camaro, Chihuahua. Entonces, son anécdotas de la vida y amigos que ahora son empresarios que jugaban ahí en esa canchita. Y es como llego a, a México y empiezo con este equipo representativo de Pumas a entrenar de forma profesional, prácticamente entrenado muy bien. Y yo, pues con ese descontrol, después con todos mis amigos que estuve en Camargo, donde jugábamos ahí en el barrio, después jugaba a los 14 años ya en la categoría libre, con los grandes, y juegos que iba a ver toda la gente, los asientos de piedra, la cancha de tierra, en la deportiva, y grandes amigos que conservo hasta la fecha, que muy buenos amigos con los que me veo, formamos equipos ya en esa categoría libre. Pero fue mi trayectoria, no había escuela, no había entrenamiento, nos juntábamos los fines de semana. Y los equipos representativos de la liga que íbamos a torneos, a Chihuahua, a Juárez, a San Luis, a diferentes partes, ¿no? Y cuando llego acá a la Ciudad de México, pues ahí me encuentro con grandes jugadores de la Ciudad de México, 17 millones, que voy de un pueblito a 17 millones de habitantes, y todos universitarios donde hacen pruebas para seguir avanzando. Entonces, las condiciones que me aceptaron fue por mis condiciones físicas, de esfuerzo, de lucha, de consistencia, de persistencia, y prácticamente fue como me aceptaron. Y fui aprendiendo pues la técnica individual, a perfeccionar los remates, tenía el ímpetu, el ir y venir, el ganar por arriba, el no perder un balón, a luchar por un balón, pero prácticamente los aspectos técnicos, tácticos, pues ahí con los entrenadores que bien recuerdo, Juan Calderón y Juanito Rodríguez, que eran los entrenadores, amigos de Mario Velarde, porque habían sido compañeros del equipo representativo. Y Claro. grandes compañeros ahí del equipo de Pumas, estudiantes, todos entrenábamos todos los días. Llegamos a jugar 47 partidos invictos con ese equipo, entrenábamos todos los días, 47 partidos invictos, era una fraternidad tan suave, entrenábamos todos los días, pero no había un beneficio económico. Había que Todos hacer, éramos, había que hacer un antidoping a ese equipo, mi querido Paco. no, era un equipo muy bueno, que sí, ya los fines de semana pues era una convivencia, pero déjame decirte que todos tomábamos cursos de entrenamiento de pumitas. Entonces éramos entrenadores de pumitas. Entonces transmitíamos lo que estudiábamos, lo transmitíamos a los niños y los llevábamos a cabo como estudiantes. Entonces era una carrera adicional a la carrera. Yo era estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues había psicólogos, odontólogos, químicos, de todo tipo, y jugadores de muy buen nivel. Y fue ahí cuando Mario Velarde, que iba a ver los partidos por ser amigo de los entrenadores, me observó y me hace la invitación para formar parte de la reserva profesional. ¿Tú te acuerdas? En aquel entonces era reserva profesional. Claro. La sub-10, la sub-20 de ahora era reserva profesional. Entonces, del equipo representativo quedamos campeones nacionales, un gran equipo, te digo. Convivíamos como hermanos cada fin de semana, diario, y cada fin de semana en los partidos jugábamos en la Liga Española, que quedamos campeones nacionales y ganamos el derecho de ir a la universidad a Japón. Pero yo ya no fui porque me llamaron para formar parte de la reserva profesional y para la pretemporada, entonces yo ya no fui a Kobe, Japón. A Kobe, Ya, Japón. a Kobe, Japón. Ya no fui. Y ahí es donde debuto, después de ir al Mundial Juvenil de Rusia 85, regreso y debuto con aquel equipo, pero ya había jugadores en esa reserva profesional y equipo de segunda división, pues te puedo nombrar a Adolfo Ríos, Abraham Nava, Fernando Coria, Germán Tello, Marco Antonio Luque, Alberto Garciaspe, Memo Vázquez, David Patiño. Entonces eran jugadores que todos llegamos a debutar. Entonces por eso esa camada de jugadores. Y de ahí nos llamas Jesús del Muro a la selección juvenil, a David Patiño, Memo Vázquez,
Alberto García Aspe y un servidor. Son los 4 jugadores que vamos a este mundial en 1985. En 1985, donde tenemos también igual amigos que han participado, el caso de Nava, que también estuvo platicando con nosotros. Me contó una anécdota muy, muy interesante. Pero prácticamente tú de Chihuahua viajas a la Ciudad de México no para ser futbolista, sino que te vas y te metes a la universidad porque tenías un sueño profesional, escolar, si se le puede llamar, ¿no? De una profesión como es la de veterinario. O sea, o ya venías tú con la intención de que algún día ibas a ser futbolista profesional, o se fue dando la situación. Pero lo que lo que quiero entender es de que tú dejas Chihuahua para entrar a la Ciudad de México para ser veterinario. Sí, fíjate que eso hay un dato muy curioso. En tercero de primaria lo recuerdo perfectamente porque esto lo guardó por mucho tiempo mi padre, que en paz descanse. En tercer año de primaria, la maestra Guadalupe Ramírez, todavía recuerdo el nombre, tengo buena memoria, hace muchísimos años. Eso te iba yo a decir, yo ni me acuerdo de los de la preparatoria, menos de la primaria. No, tengo un recuerdo muy bonito de esta maestra porque era muy exigente, pero muy buena maestra. Nos hace escribir en una hoja lo que queríamos ser grandes, lo que queremos ser cuando fuéramos grandes. Claro. Entonces yo puse en esa hoja ser médico veterinario porque yo me crié en un rancho. Okay. Soy de Chihuahua, aún en Tehuacán, Puebla, de pequeño vivíamos en un rancho, aledaño a Tehuacán, Puebla, se llama San Lorenzo. Okay. Donde ahí yo cuidaba las vacas, los caballos, becerros, pollos, marranos. Prácticamente mi vida fue la convivencia con los animales en el rancho. Y en equipos infantiles, pues que empezábamos a cascarear y a jugar, ¿no? Regresando a Chihuahua, continuó viviendo en el rancho, con los animales y todo esto. En ese tercero de primaria, escribo que quería ser médico veterinario, estudiar en la UNAM y ser futbolista profesional y jugar para la UNAM, porque era mi intención, jugar en la UNAM. Ahí, pues viendo a Hugo Sánchez como ídolo, como todos los grandes jugadores que habían salido de Pumas en aquel entonces. Entonces, era mi intención ser futbolista profesional y estudiar la carrera de medicina veterinaria. Ese papel se lo entregué a mi papá en primaria y todavía como futbolista profesional, él lo conservaba. Ah, mira. Y conservó esa hoja con mi puño y letra. Mira nomás, esa es una bonita anécdota, ¿eh? Son sueños que tiene uno como niño. Claro. Nadie te puede decir lo que puedes lograr. Y eso es algo de las pláticas que le he dicho a todos los jóvenes y niños y adultos con los que he podido platicar y transmitirles algunas pláticas, de que los sueños, por más locos que sean, si se esfuerza uno con disciplina, con dedicación y constancia, se puede lograr. Y sea lo que sea. Por eso hay astronautas, por eso hay médicos cirujanos, por eso hay arquitectos que construyen edificios, por eso hay ingenieros que construyen puentes, por eso hay gente de todo tipo. Porque es un sueño y un gusto poder hacerlo, como tu sueño de ser jugador profesional lo tuviste de niño y lo pudiste lograr por tener la constancia y la disciplina para poder alcanzarlo. Entonces, de esa manera, al salir de Chihuahua, pues yo iba a estudiar la carrera de medicina veterinaria, pero ir a probarme con los Pumas. Empecé con este equipo estudiantil, no sé cuántos jugadores, nunca lo he investigado, pero sí te puedo decir que tengo todo el proceso como futbolista en Pumas. Soy nacido futbolísticamente en Pumas y como estudiante, soy universitario. Pero estuve en el equipo estudiantil primero, después ya entré, porque el primer día de clases fui a buscar esa prueba. Entonces comencé a hacer las pruebas al día siguiente y después con los amigos de la facultad se formó un equipo de la facultad para jugar el Interfacultades. Entonces jugué en el equipo de la Facultad de Medicina Veterinaria donde enfrentaba a mis compañeros de la selección, en el equipo representativo de Pumas como estudiantes.
la reserva profesional, que ahora es la sub-20, el equipo de segunda división profesional, que quedamos campeones también, y mi debut profesional con los Pumas. Entonces, soy universitario como estudiante y universitario recorriendo todos las etapas como futbolista, ¿no? Y nosotros poniéndote una foto del América. No, lo que pasa es que el equipo donde debutas, y esto no lo conoce mucha gente, porque jugué en el equipo de segunda división, nos selecciona Jesús del Muro, vamos al Mundial de 1985, regreso y el equipo de Nesa ya me quería comprar, pero no había debutado. O sea, ya era conocido porque jugamos el torneo Joao Avalanche en Acapulco contra la selección de Brasil. Imagínate, venía en aquel entonces Romário, Mira, venía Leao, que era el portero de aquel selección del 94. claro, Con Colombia venía Higuita y venía Sergio Álvarez, aquel jugador colombiano también muy bueno. En la selección de Canadá y nosotros como México. Quedamos campeones ganándole a Brasil. Entonces se hizo mucha publicidad de esa selección que logró ese título juvenil ante Brasil. Estaba en esa selección juvenil pues, el Abuelo Cruz, Héctor Becerra, Harlem Medina, Berto García Aspe, Chepo de la Torre, el Gallo García. Era un equipo bastante fuerte. ahorita dices los nombres y todos unas figuras, ¿no? Pero En digo, primera división, sí. digo afortunadamente, ¿no? Afortunadamente porque lamentablemente, mi querido Paco, tú has visto ahorita que México, a pesar de que es una potencia en juveniles, ha sido 2 veces campeona del mundo en la sub-17, de repente los mismos chavos se pierden en el andar. Una tal vez puede ser de que pues no les dan las facilidades como se les dan a los extranjeros últimamente. Otra es porque pues ahora sí que cuelgan la hamaca y se acuestan a dormir y se van perdiendo. Y la siguiente es, pues ahora sí que no sé, pero los nombres que tú me comentas en aquel momento del 85, pues nadie los ubicaba. ¿Estás de Sí, acuerdo? exactamente. Nadie sabía de ustedes. Todos estaban preparados porque el siguiente año era el Mundial del 86. Y El precisamente más conocido era el Abuelo Cruz. Era el único. porque ya había Y ya estaba debutado, si no me jugando. recuerdo. ¿Cómo? Ya había debutado en Primera Ya División. había debutado, ya jugaba con Monterrey. Claro, 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 pero los demás no habían debutado. Nadie Nadie. había debutado, por supuesto. Entonces, Así es. era ahora sí que un equipo desconocido que ahora, después de los tiempos, me dices nombres, no, pura figura. Este jugó con aquel. O sea, ya los ubicamos, cosa que si yo ahorita te pregunto, Paco, ¿te acuerdas que en México ganó el primer campeonato del mundo? Y me vas a nombrar a los Giovanni tal vez, a los Carlos Vela, y paremos de contar. Pero si yo te digo, ¿te acuerdas de quién era el portero? A lo mejor no te acuerdas, o a lo mejor te digo, ¿te acuerdas quién Héctor era? Blanco. Tú sí tienes buena memoria, ¿verdad? pero a lo que voy es de que muchos desaparecieron Sí, en sí. la No actualidad. les dieron el seguimiento, sí. Tienes razón. Correcto, pero bueno, esto ahí te lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque es un tema muy importante el que tenemos que discutir de ese caso, ¿no? De repente haces un buen papel y llegas, ahora sí que era a los cachorros del Nesa, si no mal recuerdo, Así ¿no? es. O coyotes del Nesa. Coyotes, son coyotes. Coyotes, claro, claro, coyotes. Teníamos el uniforme del Peñarol, ¿te recuerdas? Negro con Amarillo con amarillo, negro, francas. amarillo con negro, claro, por Sí. supuesto. Por eso duré muy poco tiempo con Pumas, porque a mi debut, antes de debutar me quería comprar Coyotes de Nesa, porque Ok, habían contratado ya al Gallo García, que era el portero titular de la selección juvenil, y me querían comprar, pero no había debutado. Entonces debuto en el torneo México 86, el segundo torneo corto, que había PRODE 85 y México 86. claro. Entonces debuto en ese torneo México 86, que es, empezamos en agosto 85. Y de ahí, después de terminado este torneo,
me vende Pumas, donde obtienen un beneficio económico, lógicamente. Y de ahí me voy a Nesa, donde ese equipo de Nesa, todos los jugadores formamos parte del Atlante. Compra el equipo Toño García, se asocia y se lleva a todos los jugadores para el Atlante. Y ahí estoy con La Volpe, con Rafa Puente. Rafa Puente, y se forma un equipo bastante fuerte también del Atlante. Y después de ahí voy a León, 2 años donde quedo campeón y es donde me doy a conocer más como goleador, quedando líder goleador con Tita en aquel campeonato, y es donde me compra América. Entonces son los 3 equipos prácticamente, el debut pues con Pumas, por ser originario de Pumas, la trayectoria de León, donde alcanzo ese nivel futbolístico, donde es el llamado a la selección, tengo 4 años con la selección, y después la compra con el América. Entonces son los 3 equipos que tuve un paso importante en mi carrera, ¿no? Y que me han dejado pues más una trayectoria firme donde me recuerda a la gente. Sí, definitivamente, cómo olvidar ese campeonato, si no me recuerdo, en la 91-92 con el Club León, ¿no? Así es. Así es. Donde... Después de 47 años que no quedaban campeones. Correcto, correcto, donde el cabezazo de Carlos Turrubiates, si no mal recuerdo. Así es. El cabezazo de Carlos Turrubiates, que también ya estuvo aquí presente con nosotros y que me contó también una historia realmente impactante. Me decía, yo estaba listo para firmar mi contrato en las grandes ligas, pero mis papás no me dejaron ir a jugar béisbol de grandes ligas. Él juega béisbol en Monterrey. Claro, y de repente sale el jugador por llevarle la contraria a mi familia, me meto de futbolista y bueno, y cómo son las cosas, ¿no, Paco? Y lo mismo te comento, tú llegas con un sueño de ser, obviamente, veterinario y al mismo tiempo ser futbolista profesional, pero con los Pumas. Pero, ¿cómo son las cosas que tal vez no conocías? Bueno, obviamente, cuando estamos empezando no conocemos de fondo lo que conlleva ser un jugador de fútbol profesional. Porque puede ser que tú digas en tus inicios, no, pues yo estoy a muerte con mi equipo Pumas, y de repente buenas temporadas y te compra el archirrival. Y tú dices, mejor me hubiese yo quedado callado, ¿no? Son cosas que a veces no sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa llegada, ahora sí, bueno, a un club, lo digo con todo respeto para Cachorros de Nesa, para el propio Atlante, para propio Club León, que son equipos de mucha tradición en nuestra liga, ¿no? Pero el Club América, ya estamos hablando con el equipo más importante de México, ya estamos hablando pues ahora sí, con el que tiene, pues, no sé si más afición, pero el Club América es el Club América. ¿Cómo te llega esa invitación y cómo lo tomas tú realmente? Bueno, mira, déjame decirte algo, un dato curioso. Mucha gente yo creo que no lo sabe. Después de que quedamos campeones con León, esa temporada pues fue mi mejor temporada prácticamente. Anoté una cantidad con 17 goles, creo que esa temporada. Tita también anota 17 o 18. Pero él hacía todos los tiros libres, que casi todos eran goles, y los penales. No me dejaba hacer ningún tiro libre, ningún penal. Él hacía todos. Entonces, pero hicimos una mancuerna muy, muy padre. De ahí el llamado a la selección. Ese año me nominan el mejor jugador mexicano. Tengo ofrecimientos de España, del Sevilla, del Valencia. Mira. El llamado a la selección y era todo muy padre. Y llega este momento, en mi mejor momento, esta fractura que me imposibilita ya ir a la Copa América primero y después para el Mundial. Podía haber estado porque regresé, me costó mucho trabajo, pero regresé a jugar, pero desgraciadamente ya no me hacen el llamado a la selección. Pero referente a lo que dices, después de León, cuando termino la final, en ese entonces Aurelio Martínez era el presidente de Chivas. Claro. Amigo, pues, por la cercanía
con León, Con fue a León. ver el partido en el palco con el ingeniero Cermeño, baja al vestidor, ya después del festejo, bajamos al vestidor y todo esto, llega Aurelio Martínez y me abraza felicitándome con el ingeniero Cermeño. Y me dice, ya eres jugador de Chivas, muchas felicidades, vete de vacaciones, ya arreglé el contrato, ya cuando regreses de vacaciones vas a firmar el contrato con nosotros, ya te voy a tener una casa y todo listo y vete a descansar. Y tuve una semana de vacaciones, recuerdo perfectamente, una semana de vacaciones porque me tenía que presentar con la selección, con César Luis Menotti, en Claro. Tlaxcala para la pretemporada. Y me voy a descansar a las Hadas con mi esposa. En ese hotel no hay televisiones, sabes que no hay televisiones ahí, es lugar de descanso. Y me habla por teléfono el gerente del hotel y me dice, muchas felicidades, acaban de nombrarte en el draft, te acaban de contratar como amigo mío el gerente del hotel. Y pues yo dije, no, pues ya estaba todo arreglado. Dice, ¿y cuándo te presentas con el América? Digo, ¿cómo con el América? Dice, sí, dice, pues acaban de mencionar que te acaban de vender para el América. Ah, pues no sé, déjeme comunicarme y todo esto. Entonces, inmediatamente le hablé al ingeniero Cermeño. Le digo, oiga, ¿qué no había arreglado con Chivas? Me están diciendo que me voy al América. Ya me habló un periodista y me están buscando. Dice, sí, dice, lo que pasa que en el draft, pues estabas por una cantidad. Yo había hecho un arreglo y te habían puesto en una cantidad, pero en el draft eran los inicios del draft. En aquel entonces fue en 1992. Te ofrecen más cantidad, ofrecen el doble. Y pues, ¿cómo desaprovechar esa oportunidad, mi hermano? Entonces, le digo, pero pues ya había quedado, ya había dado su palabra. ¿Cómo se va a hacer eso? No, dicen, tú no te preocupes, yo voy a hablar con ellos, vamos a deshacer el trato y te presentas con América. Y fue así, entonces, en aquel entonces, pues, no tienes derecho tú a decidir. Te compra el equipo, hacen las negociaciones y dentro del draft, pues, hacen una negociación donde hacen una transferencia, a menos que no llegues a un arreglo con el equipo. Paco, realmente eso te quería yo comentar. Como futbolistas, le pasó al propio Ramón Ramírez. A muchos jugadores. Bueno, a muchos, pero digo, son como, ahora sí como los esclavos del siglo XX, pues ya estamos en el XXI, ¿no? Porque, bueno, a ti, a lo mejor, ya sea uno o ya sea el otro, vestía. No había, Claro, no los dos había, equipos más grandes de México, ¿no? por supuesto, por supuesto. Pero, ¿qué hubiese pasado, no? O sea, ahora sí que te pongamos la camiseta Chivas y tú te sientes muy a gusto y de repente, sin comentarte, te vas ahora sí que con el de enfrente. ¿No crees que como que ya eso ya debería de acabarse realmente? Sí, fíjate que fue un tema fuerte, no por tener un favoritismo hacia un equipo u otro, simplemente uno como profesional, pues te tienes que presentar donde es una negociación. El presidente del equipo prácticamente, como dices, ¿no? Son propietarios de la carta del jugador y te dicen, te vendimos a tal equipo, como en ese caso, ya me arreglé con Cermeño, te vamos a comprar, pues está bien, me voy a presentar con Chivas y Claro, vamos a hacer una negociación para llegar a un arreglo económico. En este caso me dicen, no, siempre no, te tienes que presentar en América y llegar a un arreglo económico. Entonces fue lo que hice. Me presento en América. Primero pude platicar con Panchito Hernández, que era el vicepresidente en aquel entonces, y platiqué con el presidente, que en aquel entonces era Emilio Azcárraga, y me senté con ellos, platiqué, me hicieron el ofrecimiento, querían hacer todo el proceso y firmamos un contrato por 5 años, por 3 años primero, por 3 años. ok, Y de esta manera, pues uno como profesional tiene que seguir los lineamientos. Aquí, en esa época precisamente, cuando llego a América, se presenta aquel caso del sindicato donde estuvimos a punto de firmar el contrato y que se formara el sindicato.
respaldado por Hugo Sánchez. El presidente del sindicato era Javier Aguirre, Sí, estaba Donato claro. Madero, estaba Hugo Sánchez respaldando y estábamos en la selección, pues toda aquella selección de Menotti, el Abuelo Cruz, estaba, me recuerdo el Chepo de la Torre, estaba David Patiño, Abuelo Cruz, pues toda aquella camada de jugadores Jorge muy Campos buenos. como portero, si no mal recuerdo. Así es. Entonces estuvimos a punto de formar parte de esta sindicato de jugadores. Y estaba el papel donde ya íbamos a formar, se hizo ahí eh, unas discusiones de algunos jugadores que no estaban de acuerdo y que no iban a firmar. Hugo Sánchez los catalogó de esquiroles. Los Esquiroles, No, por supuesto, claro. En no ese quisieron estaba firmar. precisamente Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo, exactamente. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, de ahí se rompe ese formato que íbamos a seguir y porque no se tuvo la decisión en ese momento, todos estábamos de acuerdo, menos unos jugadores que en ese momento se debieron de haber salido, 3 jugadores, y todos los demás. Ahí era el momento de Javier Aguirre, pues, haber decidido y que todos firmáramos este documento. Pero Que- no se llevó a cabo. y por lo consiguiente, tomó más poder el grupo de los dueños, ¿no? Obviamente. Exactamente, Que porque hasta la no, fecha, que hasta la fecha hasta la sigue. fecha. Y ese sindicato era precisamente con esa intención de proteger los derechos de los jugadores para que tuvieran voz y voto. En este caso, a lo mejor podría haber yo decidido o uno u otro, como dices, cualquiera de los dos equipos eran los mejores. Yo de chico pues, le iba a los Pumas, el origen y todo esto. Llego a los Pumas siendo universitario. Después mi trayectoria con León. Mi idea era permanecer en León, donde viví muy a gusto, la gente me quiere mucho, ahí radiqué por mucho tiempo y pues es una convivencia muy buena con muchos amigos que tengo allá. Entonces pude haber decidido, pero no tenía la posibilidad de decidir. El mismo caso del abuelo Cruz con Monterrey, estaba en la duda de su contrato, íbamos a hacer un viaje a Alemania, a lo mejor no viajaban los que no tenían contrato, era una forma de presionar todo esto, que ha ido evolucionando, pero de cualquier forma sigue teniendo el mando los directivos y tienen que firmar el contrato de acuerdo a cómo se presenta y las negociaciones que tienen entre los directivos, ¿no? Eso va a Entonces ser imposibilita todo eso. va a ser un cuento de nunca acabar porque Así es. desafortunadamente nunca hemos estado unidos, Paco. Eh, Cuando se empieza a formar un grupo, a veces a los que tienen más peso o se echan atrás o no les gusta participar, porque al final de cuentas pues ya tienen, ahora sí que las cuentas del banco llenas, no les preocupa absolutamente nada, pero los que están todavía atorados son los que pues están empezando, ¿no? Ahorita lo vimos en el caso Exactamente. de este nuevo sindicato que se armó, que realmente hasta cierto punto da hasta pena ajena porque no tienen fuerza, no tienen nada y no han podido hacer nada al respecto. Pero bueno, eso ya es un tema ya un poco más delicado que mejor vámonos a regresarnos a tu historia, mi querido Paco, que es mucho más importante y mejor que hablar de cosas feas y negativas. Y hablando de cosas bonitas, mi querido Paco, tú tienes la fortuna, y te lo digo honestamente, te tengo envidia hasta cierto punto, envidia de la deportiva, de esa envidia que muchos jugadores a veces quisiéramos tener, ¿no? De tener, haber sido entrenados por un César Luis Menotti, por un Leo Benhacker o por un Marcelo Bielsa, o sea, solo por nombrarte, ¿no? Eh, Técnicos, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ya con el solo nombre, pues, Fui eh, muy afortunado, fíjate, a lo largo de mi carrera fui muy afortunado desde los inicios. Mis primeros entrenadores en forma, te lo mencioné, Juan Rodríguez y Juan Calderón, entrenadores, exjugadores Pumas universitarios, pero extraordinarios seres humanos, extraordinarias personas, son formadores de personas universitarias, el trato era entre universitarios, y extraordinarios entrenadores, fueron mis inicios, un equipo representativo muy importante. Después mi debut con Mario Velarde, que en paz descanse, un extraordinario entrenador.
tenía acercamiento Bora Milutinovic, pero ya estaba formando parte con la selección. Por eso debutamos muchos, porque llamaron a 7 jugadores de Pumas y se Claro. hizo esa apertura. Después en Nesa con Miguel Marín, extraordinario jugador y extraordinario entrenador. Después en Atlante, Rafa Puente, Miguel Ángel Gamboa, Ricardo Lavolpe. Miguel Ángel Después Gamboa, el chileno, el chileno, sí, claro, el que jugó con América. con América, por Claro, supuesto. claro. Después llego a León, pues con Víctor Manuel Bucetich. Imagínate, quedamos campeones con él. El Rey Después Midas, llego a América con Roberto Falcao, aquel jugador brasileño, claro, excepcional. que puso a jugar de delantero a Adrián Chávez. Adrián Chávez con sus trencitas. Después llega el zurdo López. El Claro, zurdo López, después llega Leo Ben Hacker, llega Bielsa, después La Volpe en América, Carlos de los Cobos, después salgo a Tigres con Alberto Guerra, fíjate. después me voy a Estados Unidos, al San José Clash, como entrenador de Irlanda, después regreso con Alfredo Tena, en Veracruz, en León y Veracruz con Pablo Centrone, argentino, y es mi retiro. Pero tuve una suerte de haber estado con estos entrenadores y con la selección. Mi primer llamado fue con Manuel Apuente, después con César Luis Menotti y después con Miguel Mejía Barón, que fueron los años que estuve en la selección. Entonces, tuve mucha fortuna, mucha suerte de haber tenido extraordinarios entrenadores, de los cuales aprendí mucho. Y ahora a través de academias deportivas, con centros de formación que he tenido en Estados Unidos, tuve un centro de formación durante 6 años con jóvenes, he llevado a cabo todos los aprendizajes que tuve en Pumitas, cursos de psicología deportiva, de entrenamiento, de acondicionamiento, y con esos entrenadores y aparte el curso de entrenador. Entonces, he tratado de transmitir a todos estos niños y jóvenes, y aquí en Camargo, Chihuahua, con la dirección del deporte, pues transmitir los conocimientos deportivos en todas las disciplinas, con entrenadores muy capaces jugando torneos estatales, donde estamos llevando a cabo el apoyo para deportistas que reciban becas universitarias en las diferentes disciplinas. Y vamos por buen camino apoyando a diferentes jóvenes. Precisamente vamos a hablar un poquito de este tema, que es un tema muy importante. Poco a poco se van involucrando gente que ha estado en el deporte, independientemente que sean futbolistas, o sean basquetbolistas, o sean beisbolistas, pero se involucran ya en lugares donde tienen conocimiento sobre el deporte, ¿no? Ya no va a tomar el cargo de director de deportes del municipio, vamos a hablar de donde estás actualmente, Camargo, Chihuahua. Ya no lo va a ocupar Juan Pérez, que es el amigo del compadre, y el compadre es el que financió el ayuntamiento, sino ahorita ya vemos cada vez a deportistas que están tomando el control y realmente se están enfocando mucho, y sobre todo el apoyo que le da obviamente el jefe, ¿no? Que viene siendo el alcalde municipal, y están empezando a hacer grandes cosas en esos municipios. ¿Cómo va ese proyecto, mi querido Paco, ¿no? ¿Cómo va Camargo en cuestión del deporte? Mira, antes de llegar aquí, soy socio de una empresa de plantas tratadoras de aguas residuales. Okay. Pero antes de llegar aquí a Camargo, en todos los municipios y gobiernos estatales que visité para introducir estas plantas tratadoras, visité, pero eran reuniones de trabajo, pero llegaba el director de deportes, el presidente de la Liga Municipal de Fútbol, el presidente municipal, el de la Comisión de Agua, y eran pláticas de 2 horas, una comida, pero hablando de fútbol. O sea, me veían como Paco, el futbolista, no como el empresario. Claro. Eran pláticas y pláticas y pláticas y pláticas, y a través de esto después me hacían la invitación para platicar con los jóvenes, con los papás, para transmitirles experiencias y darles clínicas de entrenamiento. O sea, tú fuiste a chambear allá de tu trabajo
Oye, Paco, dame la firma, Paco, cuéntame qué pasó con Leo En Benja, que todos Paco. los municipios y puebltos que te Y tú puedas decías, imaginar puta por todo madre, güey. México. Tú decías, puta, oye, es que necesito vender, y tal. O sea, ¿qué onda, no? No, era el tema, me veían como el exfutbolista, entonces pues eran las pláticas. Y después regresaba para dar las pláticas de fútbol. Fue así como se enteró el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubia Fernández, de lo que estaba haciendo las clínicas y las pláticas, me contactan por teléfono y me hace la invitación para formar parte de su trabajo en 2018, cuando gana la reelección. Un presidente municipal que se mete de lleno al trabajo todo el día, un ritmo de trabajo impresionante que está completamente involucrado en apoyar a lo que es la ciudad, que fue diputado 2 veces, presidente municipal por tercera vez en Camargo y ayudando a mucha gente. Entonces, ese hecho de venir a platicar con él cuando me hace la invitación y ver el desarrollo del proyecto que se iba a hacer, ver las canchas de tierra que tenía en aquel entonces y que todavía estaban de tierra. Entonces, uno de los proyectos fue el construir, el remodelar más bien. Había un estadio de fútbol, pero de tierra, con unas pequeñas tribunas. Y el proyecto en el cual pues me enamoró para poder venir acá y que me convenció y me agradó muchísimo, por supuesto, fue el remodelar, rehabilitar ese estadio, pero con una cancha de pasto sintético. Entonces quedó un estadio profesional donde estamos desarrollando a jóvenes, niños y jóvenes, para jugar en una liga estatal, donde ya tuvimos la oportunidad, los entreno directamente con unos amigos entrenadores aquí en Camargo, y tuvimos la oportunidad de quedar campeones en diciembre de 2019, por primer año esta liga estatal, quedamos campeones con la categoría sub-17. Y estos jugadores ahora los estamos apoyando para que obtengan becas académicas y con la oportunidad de algunos de ellos para el fútbol profesional. Y así hay niños de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años con muchas cualidades, como las hay en todos lados, pero que desgraciadamente no se les apoya, no se les da la oportunidad. Y lo que trato de hacer es brindarle la oportunidad a todos los deportistas, no nada más fútbol. Estamos hablando de básquetbol, béisbol, softball, atletismo, handball, De todos de todas las todo, disciplinas que se puedan. atletismo, Claro, donde se hacen las Olimpiadas estatales. Hay muy buenos deportistas porque han ganado medallas olímpicas, que aquí tengo unas muestras de los regalos que me hacen estos atletas y que ahora tienen la posibilidad de obtener unas becas. Precisamente el viernes 12 viene la Universidad de Ciudad Juárez a visorearlos en todas las disciplinas, los jugadores que ya tenemos en los equipos seleccionados, para ofrecerles las becas al 100%, no pagan inscripción, no pagan excelente, mensualidad, les dan departamento, alimentación y una beca económica quincenal. Entonces prácticamente es una beca al 100%. Entonces es ¿no? lo que estamos haciendo, No, ayudarlos y qué bueno, a través del deporte. porque México hay hay mucho talento desperdiciado y desperdiciado porque las anteriores administraciones nunca se había trabajado como se debe trabajar y qué bueno que ahora Exactamente. se está viendo ya la mano de los que fueron parte del deporte de alto rendimiento y Así poder es. llevar a cabo un buen programa para poder sacar grandes frutos, ¿no? Grandes atletas, que tal vez eso lo vamos a ver tal vez en unos Juegos Centroamericanos, en unos Juegos Panamericanos, y Exactamente. ¿por qué no soñar en Juegos Olímpicos? Es decir, yo fui parte de aquel programa de Camargo, Chihuahua, y algún día me voy a topar con alguien, porque el mundo es tan pequeño que pues yo me acuerdo cuando tú metías goles y ahorita estoy hablando contigo. Entonces, se puede lograr lo que uno ahora sí Lo que quiere alcanzar, ese sueño de niño, se puede alcanzar. De una u otra forma se puede alcanzar. de una u otra forma, definitivamente, mi querido Paco. Y bueno, ya ves que ya pasó casi una hora Se pasó hablando rapidísimo. de temas futboleros, de algo que realmente nos llena, nos gusta. Pero antes de irnos, mi querido Paco, te tengo que lanzar, ahora sí que golpes duros, ahora sí como boxeador, ganchos a la zona hepática. Te nombré tres técnicos,
solo esos porque son de los que tienen mayor jerarquía a nivel mundial. Los otros son grandísimos entrenadores, por supuesto que son grandes entrenadores, pero son de aquí, de nuestra parte, o Centroamérica, área de la CONCACAF, ¿no? ¿Con cuál de esos tres técnicos que te mencioné al principio tú te quedarías y por qué? ¿De cuáles tres? De esos tres, ¿con cuál te quedarías? Pero mencióname los nombres. César Luis Menotti, Leo Benhacker o Marcelo Bielsa. Híjole, fíjate que, hijo, es muy difícil definirme por uno. Te voy a platicar brevemente, sin extenderme mucho. César Luis Menotti llegó, me adoptó prácticamente como hijo de él, me cuidaba mucho, eh, veía que me esforzaba, fui titular con él, de repente me sentó unos partidos, quedé campeón goleador de esa etapa eliminatoria y el aprendizaje que tuve con él fue extraordinario. Leo Benhacker, un entrenador fantástico, llega al Club América, que hace volar a las águilas, la playera la que tengo, las águilas negras. Es correcto. Y Marcelo Bielsa, un técnico detallista, perfeccionista, de repente hablaba a las 4 de la tarde, teníamos que concentrarnos, entrenamiento en la mañana y en la tarde, perfeccionista a más no poder. Es muy difícil, pero yo creo que me quedo con César Luis Menotti por su trascendencia internacional, logros a nivel internacional, y que los tres, te estoy diciendo, me dejaron mucha enseñanza, pero la experiencia y el sentir y la forma, el sentir el fútbol y la forma de ser de César Luis Menotti, me quedo con él. ¿Cómo olvidar al flaco Menotti, ¿no? Sí. Llegaba a los entrenamientos, se quitaba la camiseta y andaba con ese shortcito nada más y era feliz de la vida el hombre. Obviamente gente que, por ejemplo, tú me comentas, me han comentado otros compañeros sus anécdotas con él y era un tipo muy agradable, ¿no? Tuve Sí. el gusto de poder platicar algunas veces con él allá en Estados Unidos. Es un tipo muy agradable, es un tipo no agrandado como uno piensa que por ser argentino, nada que ver, un tipo muy agradable realmente. Ahí te va la siguiente, mi querido Paco. Tu mejor gol y a quién se lo anotaste. Híjole, hice muchos goles que me gustaron mucho. Uno de ellos fue, yo creo por ese gol me contrató América, fue León América, no el año que quedamos campeones, el primer año, temporada 90-91. Claro. Pase de González China que recibo fuera del área, hago una finta, me quita Rodón, la echo larga, casi sin ángulo, le pego fuertísimo y le paso, entra en el ángulo pero en el primer palo. Adrián Chávez levanta la mano, no pudo reaccionar y ganamos 3-0. Metí 2 goles y Panchito Hernández me dijo, ¿te acuerdas de aquel partido que nos metiste 3 goles? Por eso te contratamos. Un año después. Ahí está. Pero goles con la selección también muy importantes que logré. Y con América, ¿no? También goles muy importantes. En un clásico contra Chivas, por ejemplo, que ganamos 1-0 y que anoto el gol. Jugadores, goles que me marcaron en mi trayectoria y que han sido importantes. No me puedo decidir por uno nada. Te habrán dado una buena lana en ese gol de América Chivas, ¿eh? Esa prima me imagino que estuvo muy bueno, muy bueno. Fue bonito gol. Fue bonito gol. La siguiente, ¿León o América? Híjole, como te mencioné, por eso te lo quise aclarar antes. Mi origen pues es universitario, Puma, como universitario, como estudiante, y pues el recuerdo del primer equipo. Mi trayectoria con León, tengo muchísimos amigos en León, donde me quieren mucho en León, cada vez que voy tengo muchos amigos, y con América, pues el equipo más popular y más odiado también, más donde hay mayor exigencia también, pero no podría definirme con uno nada más. Los quiero por igual a los dos equipos, tanto América como León y Pumas, que es mi origen, ¿no? Entonces, son los tres equipos que llevo en el corazón por siempre, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y bueno, ya por último, ¿cómo ves el fútbol actual? ¿Cómo ves este fútbol moderno? ¿Te hubiese gustado jugar en este fútbol actual donde las bolsas son impresionantemente grandes, grandes, grandes? Hay varios amigos, exfutbolistas también, que, fíjate, tengo un grupo de amigos con Pumas, un grupo de amigos con León, un grupo de amigos americanistas. En esa de América, Enrique Borja, Carlos Reynoso, jugadores de toda la época también. Y algunos jugadores que todavía tengo bastante comunicación, me dicen, imagínate si hubiéramos jugado en esta época, ¿dónde estaríamos? Imagínate, le digo, no quiero ni pensar. Lo que pasa es que el fútbol actual no se disfruta y no se vive en la misma forma que lo vivimos nosotros. Yo no cambio la época del fútbol que me tocó vivir, la época que viví en mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, mi debut, mi carrera, por la época actual, donde hay un fútbol monetizado, comercializado, publicitado, donde la esencia del fútbol se está perdiendo por el aspecto económico, las transferencias, las publicidades, los contratos, pero a la hora de defender una playera ya no son la misma tradición, la rivalidad entre los equipos, el sentimiento de los jugadores con una playera para defenderlo a capa y espada, creo que se ha perdido esa esencia. Sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Se perdió mucho el fútbol en el ámbito deportivo. Ya no vemos a ese 10 talentoso que hacía jugadas de quinto año, te pasaba la pelota te hacía un túnel, hacían un 8, antes veíamos un 9 que era el verdadero killer, antes veíamos a un 8, a un 5. Los números ahí estaban, o sea, y si hablamos de gente, sabías de antemano quiénes iban a jugar, porque estaban las jerarquías, estaban los buenos jugadores. Ahorita vemos, ahora sí que lo digo con todo respeto para los chavos de ahora, pero puro correlón, tírale la pelota y vámonos, alcanza. La preparación física es la base. Es la base, definitivamente. No, yo no me hubiese visto, yo lo digo actualmente, si me hubiese tocado ahorita jugar, a lo mejor no sería, yo no encajaría nunca. ¿Por qué? Porque no eran mis condiciones, tal vez. ¿No eras correlón? No, puta. Correlón de los caballos. A mí la pelota dámela en mis pies y yo hago lo demás, ¿no? Así es, hasta donde llega el tanque de oxígeno, ¿no? Pero mi querido Paco, la pasamos genial. Esto solo es el primer tiempo. Seguramente vamos a tener el segundo tiempo próximamente para poder ampliar más toda esta gran trayectoria que tuviste. Hemos hablado de cosas buenas, pero también has vivido cosas también negativas, porque el fútbol es así. Si no hay cosas negativas, no se crece. No crece uno deportivamente, y tal vez vamos a hablar igual de cómo se viven esos descensos que lamentablemente también tuviste. Pero gracias, mi querido Paco, estoy muy agradecido con tu presencia, con tu amistad, y espero volver a verte pronto. Con todo gusto, cuando gustes, estamos a la orden. Un saludo muy afectuoso y a toda la gente que te sigue, con todo gusto. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Esto fue Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, saludos.